que Olveira le devuelva el consentimiento para arrancar el partido. Todo listo. Señores, Sojo Ferreira, su majestad. El fútbol pone frente a frente a Olimpia Guaraní, el clásico más añejo del fútbol paraguayo. Tocaba Alcaraz, tiró la pelota afuera, reposición de manos que corresponde a Guaraní. Allí está Maidana, Alessandro Maidana, el picante lateral izquierdo que tiene el equipo de Víctor Bernay. Saca arriba, busca esa pelota de Rodríguez, quita Lucas Morales, cabecea Ferfer, la va buscando Iván Ramírez, puntea Domínguez, baja Rodríguez, aguanta, conserva, retrasa, le dio a Ferfer, tocó de primera, Fandur la metió profunda por derecha para Sánchez, va el ecuatoriano, John Jairo no pudo controlar. Sí, primeros movimientos, y me llamó la atención porque Vargas lo fue a buscar y lo tenía persiguiendo a Ramírez, al Kaiser, que fue a tener contacto con la pelota cerca al mediocampo. Bueno, hasta ahí también fue Vargas y se iba cerrando Martínez dentro de algunas movidas que se fueron dando. Doble 6 para Franco y Domínguez, adelanta Alcaraz y Sebas Ferreira. Levanta Olveira, va Adrián Alcaraz, sobrepasado, salta y cabecea Saracho, rechaza la pelota Alcides Benítez. Golpe de cabeza de Axel Alfonso, el que baja, Héctor David Martínez, engancha la pelota, la pelea Adrián Alcaraz, va con Saracho, Alcaraz que quiere, Saracho midió, retrocedió y rechazó, ahora Ferfer se juega por arriba, la peinó, cruza Axel Alfonso, Olimpia hoy con línea de 4, saque lateral que corresponde al aborigen. De igual manera se adelanta un poquito más Vargas, ahí tiene la cobertura de Axel Alfonso. Algunos que empiezan a tratar de dividir la pelota, el más adelantado en esta imagen es Alcaraz. Baja un poquito más Ferreira para tener contacto con la pelota. En el par de intentos, Olimpia quiere jugar largo, sí, para intentar sacarle provecho al gran juego aéreo de Adrián Alcaraz. Morales que levanta, Alcaraz que va, salta, baja esa pelota, Leguizamón que quiere, marca Benítez, consigue Ferfer, metió la pelota. Me pareció que arrancó en posición adelantada Iván Ramírez, perdió sin embargo en velocidad con Vargas que juega para Olveira que levanta a Rodney Redes que baja mal, entonces Mansur tocando, juega sobre la posición de Martínez. Olimpia y el intento de jugar largo en el comienzo de estos apenas 2:30. Juega Barbote entrega sobre Aldo Pérez, el arquero, la pelota para la salida de Saracho con Maidana, se le escurrió, se le fue ante la presión de Redes que juega, la metió para Sebas Ferreira, la desvió, la tocó bien, va Domínguez, está en el área, marca Martínez, pide en mano, insiste Rodney Redes, busca Redes, sigue Redes que abre, Leguizamón que corre, Leguizamón y Benítez, punteó Benítez. Bueno, y la gente de Olimpia venía reclamando una marca. Esperá, dice el árbitro principal, por esa situación que tenía como protagonista Domínguez dentro del área, cuando Sebastián Ferreira le terminaba habilitando de cabeza. Rompió allí el volante más adelantado que tiene, porque está jugando con Franco, pero se suelta más Domínguez. Vamos a ver qué determinan desde el VAR. Que se juegue. Héctor David Martínez mete la pelota al área, la quiere Alcaraz, salta y anticipa Barbote, corre Iván Ramírez, marca Axel, juega hacia atrás, Olveira fuera del área, obligado a jugar con los pies, toca la pelota para Vargas, presiona Ferfer, Vargas enganchó, zafó, juega hacia atrás, sale sobre Gastón Olveira, el arquero y capitán de Olimpia observa, le levanta la mano Morales, pero prefiere jugar largo Olveira, sin precisión, Maidana busca Alex Franco, la pelota profunda para que corra Sebas Ferreira, Barbote empalma, rechaza, Sánchez quiere, marca Héctor David Martínez, Sánchez gana, se va a quedar con la pelota Vargas, ahí está el ex aurinegro, pelota levantada por Rodney Redes, marca Barbote, corre Iván, sale Olveira, el arquero deja que la pelota se introduzca en el área grande, recoge el balón, intenta jugar con la mano. En estos primeros instantes Olimpia está teniendo mayor contacto con la pelota, siempre apostando al juego largo. Guaraní cuando recupera también está haciendo lo mismo, porque Olimpia no le está permitiendo jugar ni a Mansur, no hay libertad tampoco para la Fiera Fernández, entonces se ve obligado Guaraní también a elevar pelotas. Maidana que juega, quiere Fernández,
Rodney Redes, Alex Franco, Franco Morales intercepta Maidana. Ahora Martínez, la pide Mansur, Martínez juega largo por derecha para Sánchez. Allí Héctor David Martínez. Por ahí Guaraní puede encontrar alguna ventaja. Digo, a priori Sánchez es mucho más rápido que Martínez. Sí. Saque lateral. Aquí Martínez. Juega para Iván Leguizamón. Leguizamón apretado por Sánchez. Tira la pelota atrás para que reinicie todo Gastón Olveira. Parados los dos entrenadores. Metió un silbido Bernay. Saca Vargas. Taco de Rodney Redes. Intenta Alcaraz. Sale Barbote. Que no descuide la marca, la indicación de Almeida a Héctor David Martínez porque estaba muy arriba el lateral. Toca Ferfer, pica y se mete Derlis. Con lo justo, Axel Alfonso cruzó. Guaraní recuperó alto y puso en riesgo al Foto de Olimpia. Acá vemos la jugada que se estaba observando, no pasó nada. Martínez era el que fue a intervenir en esa jugada. Y acá en un intento de salida al Toto Vargas termina corrigiendo finalmente Axel Alfonso cuando se metía a gran velocidad Derlis Rodríguez. Lateral de Maidana. Dentro del área, Saracho. Se fue arriba Saracho. Vino la pelota alta. El rebote, Mansur tira. Derechazo que sale afuera. Sí. Apostando a su capacidad, Mansur toma esa pelota, el rebote, directamente buscando la portería de Olveira. Pasó lejos del poste derecho, pero el primer aviso ya de Guaraní con ese remate de media distancia de Agustín Mansur. 6:20 de la primera etapa. Olveira va a sacar largo. Arriba Alcaraz, Sebas Ferreira e Iván Leguizamón. Pelotazo largo del capitán de Olimpia. Martínez en el salto. Peino Ferreira. Recupera la pelota Alcides Benítez. Freno y toque. Sale sobre Maidana. Perseguido por Rodney Redes. Tocó la pelota para Rodríguez. Ganó Lucas Morales. Ataca Olimpia. Se mete Sebas Ferreira. Levantó, la bajó. Ahora Benítez. Martínez. Sale Martínez y la mete larga para John Jairo. Pica y gana. Espera Iván. Sigue Sánchez. Volvió a tiempo Martínez para ceder el córner. Y la clave para Guaraní está siendo, o al menos la búsqueda va a ser, con John Jairo por el sector derecho. Es la tercera vez que le terminan buscando. En la primera se le había ido la pelota, en la segunda una buena cobertura de David Martínez. Acá termina ganando la línea de fondo, pero se logra recuperar Héctor David Martínez, que barre, que cierra ese centro que intentaba el futbolista de Guaraní. Copa de primera, Tigo Bueno, Vana, Postala. Mansur levanta los dos brazos. Arriba Saracho, arriba Barbote, va Martínez, centro abierto para Maidana, le pegó Maidana, se desvió esa pelota, Olveira detiene, busca la salida larga, Olveira con Rodney Redes, muy largo el envío, corre Redes, no va a llegar, no llegó. Sí, el envío muy largo porque estaba bien posicionado Rodney para poder recibir, porque solamente dos estaban a la hora de recuperar. La gente de Guaraní, una jugada preparada en la primera que intenta de pelota, en la segunda de hecho que intenta de tiro de esquina de Mansur para ese remate de Maidana, que tiene buen remate de zurda. El licenciado Ovelar, nos sigue habitualmente desde Pinasco. Un saludo para él, para la familia. Va a sacar Aldo Pérez. Tigo Sports con la Copa de Primera. Toma Coca-Cola y sentí el momento Coca-Cola, magia de verdad. 8:30, golpe de cabeza de Morales, juega Ferfer, aguanta Iván Ramírez, metió para John Jairo, fue al área, marca Martínez, sigue Sánchez, enganchó, giró, entró Mansur. Olveira metió en la mano derecha cuando muchos de Guaraní empezaban a gritar el gol. Que bien aguantó Sánchez, llegó Mansur por Olveira. Esto sigue 0-0. Qué tapada acaba de meter Olveira. Impresionante cómo se extiende, cómo saca esa pelota que se iba metiendo cerca del ángulo. Se extiende con esa mano derecha, lo que parecía el primer tanto de Guaraní por Olveira. No lo está haciendo. Decíamos, la clave va a estar por el sector de Sánchez, porque a priori es más rápido que Martínez. La habilitación fue de Sánchez, el remate de Mansur. Viene el córner con comba arriba. Salta Alcaraz, Maidana tira.
bloquea Iván Leguizamón. El rebote le está quedando al Alcides Benítez. Benítez, Maidana, se juntaron los laterales. Maidana, Derlis Rodríguez, va Guaraní, Rodríguez metió la pelota al área, saca Lucas Morales, solo se va Ferreira para el gol. Se va Ferreira, anticipado por Aldo Pérez. Se vuelve loco Pérez porque le está pidiendo explicaciones. Nadie estaba allí para tomarlo a Seba Ferreira, que partía habilitado. El remate, el despeje era de Morales. Sí, partía habilitado el número 9 de Olimpia y en velocidad no pudo alcanzar esa pelota. Rápida salida del arquero de Guaraní. Muy bien el arquero de Guaraní. Velocidad de piernas, atención, intuición para salir a cortar ya fuera de su área grande cuando Leguizamón va. Graba con Sánchez, Martínez, Leguizamón se metió bien, la cruzó y la sacó Barbote al córner. Estábamos hablando de situaciones que ocurrían en la zona de Olimpia, que por Olveira esto está 0-0. Bueno, Olimpia empezó a responder con ese intento de Seba Ferreira. Acá el sector izquierdo con Leguizamón presente dentro del área. El pase era de Héctor Martínez, salvó Guaraní. Córner de Redes, centro arriba. El arquero y un manotazo. Alcanza Leguizamón, volvió a levantar la pelota. Salta y rechaza John Jairo Sánchez. Baja Franco, Martínez que toca, Franco que apunta, tira, bloquea. Luis Martínez, quiere Iván Ramírez. Baja Mansur, se le escurre la pelota. Aplaude, estimula Bernay. Saque lateral que corresponde a Olimpia, que se insinuó con esa pelota cruzada por Leguizamón, que exigió a fondo a Barbote. Martínez. Héctor David Martínez para reponer. Espera Sebas Ferreira dentro del área. Por allí Adrián Alcaraz. El lateral va a ir alto y largo. La va jugando Martínez. Martínez jugó para Leguizamón, ganó el costado, fondo de cancha, centro atrás. El árbitro termina marcando falta de Leguizamón contra Alcides. Rubén, ¿sí? En estos momentos está viajando a São Paulo, Brasil, Derlis González. El día martes será sometido quirúrgicamente en la rodilla al lado derecho, entonces deseándole pronta recuperación a Derlis. En mínimamente 4 meses de recuperación tendrá el jugador de Olimpia. Ojalá que en esta oportunidad Derlis González pueda encontrar la recuperación plena, total. Es un jugador muy importante y que tiene todavía contrato largo con Olimpia, Diego. Hasta el 2028. Bueno, acá está, ahí hay contacto, quiere cubrir la pelota, de hecho lo hace, pero en ese movimiento del cuerpo Leguizamón le termina tocando levemente el rostro al Alcides Benítez. Aldo Pérez jugando con los pies. La salida es de Saracho, Sebastián Saracho. Saracho que abre para Barbote. Guaraní ha consolidado esta pareja de centrales. Hasta el campeonato pasado no figuraban mucho Barbote y Saracho. Pelota tocada por Barbote, Barbote para Ramírez, hay falta. Infracción que sufrió Barbote cuando se desprendía de la pelota. El árbitro retrotrae y marca la falta. Bueno, reclaman tarjeta, ahí los de Guaraní. Esta es la acción que lo involucra Alex Franco y levemente lo termina raspando. Falta y hasta ahí nomás. Tiro libre que corresponde a Guaraní. Mansur que va a levantar. Vargas marcando la línea de donde quiere que se pare la defensa de Olimpia. Va Mansur que tiene buena pegada. Centro largo pasado, entró Saracho. Olvida, manotea Morales. Levanta esa pelota. La quiere Leguizamón. Sobre él Alcides Benítez. En el choque cae Benítez. Leguizamón vuelve a poner el físico. Ramírez sobre él. Leguizamón que toca sin precisión. En el fondo Maidana. Cruza y rechaza. Quiere Barbote. Pelea Iván Leguizamón. Leguizamón y Barbote. Falta, tiro libre. Terminan sancionando la falta contra Leguizamón. Buscó y terminó encontrando. Protesta Alcides Benítez. Ya se armó ahí un duelo especial entre el lateral derecho de Guaraní y el puntero izquierdo que tiene Olimpia. Esta fue la acción donde otra vez se terminan encontrando. Pone el brazo, arriesga. Leguizamón, no hubo sanción y sí termina consiguiendo la falta posteriormente. Hay tiro libre. Van dos, que Leguizamón lo mide a Barbote, se despreocupa del balón y usa el brazo para desacomodar. Levanta Martínez, arriba Morales. Gran salto de Adrián Alcaraz.
quita a John Jairo, alcanza Vargas y Vargas juega por derecha y Redes tiene la pelota y va Olimpia. Martínez en la interrupción. Martínez, juego físico, parejo, friccionado. Van 14 minutos. Así se va cortando el partido levemente porque intentan apoderarse de las acciones de juego, tanto Guaraní como Olimpia. Acá muy similar a lo que había comprado el juez con Leguizamón. Bueno, hace lo mismo Martínez, lo termina tocando levemente, ya exagera, pero sanción para Guaraní. Partido cortado por ahora, donde Olimpia intenta hacer lo suyo, lo propio para el equipo de origen. Todo contigo, todo ilimitado. Y el comentario de Ángel Barrientos salió a decirle algo a Alejandro da Silva, a Víctor Bernay. Parado Gustavo Boadilla al lado de Ever Almeida en el área técnica de Olimpia. Saca largo Saracho, la va a buscar Iván Ramírez. Salta Gustavo Vargas. Pelea Ferfer, disputa Alcaraz, cabecea Martínez, alcanza Maidana, Maidana Mansur, Mansur quiere conservar la pelota, hay presión de Domínguez, Mansur, Martínez, sigue la presión, zafó Martínez, juega Ferfer, la mete profunda para Sánchez, bajó de cabeza y va Mansur y se abre Ramírez para Sánchez, está solito, viene el gol, Sánchez tira, no vale el gol, posición adelantada. El asistente José Cuevas levantó el banderín, llegó claro Guaraní porque salió del fondo tocando la pelota. Sí, la sensación que dejaba que justamente John Jairo estaba en posición adelantada y acá está la imagen que refleja eso. Cuando ya participaba, termina viendo la posición adelantada el futbolista de Guaraní. Un aviso para la defensa de Olimpia. La armó muy bien Guaraní. Me pareció que el pase era por derecha y no para John Jairo. Una nueva falta de Leguizamón que el árbitro lo está advirtiendo a Iván Leguizamón por reiteración de faltas. Es la segunda en forma seguida. Discutiendo Derlis Benítez con el Leguizamón. Tranquilo Iván, la indicación de Almeida. Sacará la pelota Mansur desde el fondo. Cambia buscando por izquierda Maidana. Baja hasta allí Redes. Rechaza Lucas Morales. Cabecea Saracho. Va en el salto de Rodríguez. Gana Vargas. Martínez. Ferfer forcejeando. Gana Alcaraz. Alcaraz tocó. Rodney Redes lo ve subir a Morales. Morales. El pase es largo. El partido continúa 0-0, lo marca Pilsen. 10 años, la mejor cerveza paraguaya para el mundo. Y lo celebramos con ñoño a 7.500 guaraníes. Pilsen, orgullosamente paraguaya. Bueno, ¿qué pasó Freddy con el arquero guaraní? Quiere cambiar los botines, entonces se deja caer. Ahora un asistente lo hace llegar el par de botines y ya se va a cambiar Aldo Pérez, que está bien. Bueno, se equivocó en la anterior Redes. En la jugada pedía un pase al centro porque ya se estaban posicionando Alcaraz y Seba Ferreira ya estaba en el área. El pase que intentó hacer con Morales fue muy fuerte. Viaja a alentar a la albirroja con la Copa Iconics de Tigo. Si sos cliente Tigo, ya participaste del primer sorteo de diciembre. Y para sumar cupones, entérate más en tigo.com.py. Todo contigo, te conviene más. Grita Iván Almeida. Lo está llamando a Iván. Sí, lo está llamando a Iván Leguizamón. Ever Almeida le da algunas indicaciones, que trate de desbordar y que se junte más con Seba. ¿Necesitas viajar? Nuestra Señora de la Asunción te conecta diariamente con Ciudad del Este, Encarnación, Foz de Iguazú, Buenos Aires, Resistencia y Corrientes. Compra tus pasajes en nsa.com.py. Seguridad y compromiso en cada kilómetro. Esto se reanuda. Ajustándose los guantes Aldo Pérez. El arquero de Guaraní va a quitar largo. Pide Iván Ramírez. Por derecha, Sánchez. Y va la pelota alta, larga, arriba. Me pareció Almeida que le pidió a Leguizamón echarle una mano a Héctor David Martínez ante la velocidad de Sánchez. Saca Leguizamón. Busca. De cabeza Saracho. Saque de manos. Sí, porque es el sector que está siendo más utilizado por Guaraní por ahora con Sánchez, pero Alcides Benítez es uno de los que va siempre también. Seba Ferreira, baja y controla, levanta ahora buscando a Redes, baja Redes, llega Morales, metió la pelota al área, va Alcaraz, la bajó, Aldo Pérez atrapa. Termina conectando Alcaraz esa pelota puesta por Morales, quiso cambiar directamente la dirección y termina quedando en las manos del arquero Pérez de Guaraní, estaba bien posicionado.
Va buscando, va alternando Olimpia lugar para atacar. Falta que aparezca un poquito más Ronnie Redes porque Leguizamón estaba trabajando por esta zona y efectivamente está bajando mucho para colaborar también en la marca. Olimpia intentando con las pelotas largas. Gustavo Vargas, ahora Ferfer pisó, gana Domínguez, juega Franco, mete el pase largo, rechaza Barbote, cabecea Gustavo Vargas, Leguizamón hacia atrás, va la presión de Guaraní, Leguizamón disputa con Benítez, juega Ramírez, arranca Derlis Rodríguez por el lado derecho, va mano a mano con Martínez, falta de Martínez, tarjeta amarilla. Qué complicación para Martínez, porque termina llegando a destiempo cuando ya escapaba Rodríguez, que terminó cambiando posición al menos por esta jugada, y ahí lo termina cruzando cuando ya enganchaba, cuando ya pasaba. Llegada tardía de Martínez, tarjeta amarilla para el lateral izquierdo que ya estaba teniendo muchos inconvenientes por su zona. El primer amonestado del partido. Tiro libre que corresponde a Guaraní. Martínez fue a bajarlo a Derlis Rodríguez, que está en el piso. Sí, y va a necesitar de asistencia. Sí, el doctor Danilo Báez ya se acerca con Ángel Morel para asistir al número 11 de Guaraní, que está en el piso. Bueno, y vamos a ver si permanece en esa zona después de esta jugada de Derlis Rodríguez, porque era la primera que había tenido por allí, por esta zona. Acá está la reiteración y es fuerte la falta, que termina tocando la altura de la rodilla más o menos en ese cruce de Héctor David Martínez. Ya se va a levantar, ya se levanta el 11 de Guaraní. Iván Leguizamón discutiendo con Derlis Benítez, el árbitro. Esto va a ser tiro libre, renqueando Derlis Rodríguez. Coloca la pelota Mansur. Va Barbote. Ya está en el área Saracho. Olimpia retrocediendo para defender. Mansur va a cruzar la pelota. Sobre el segundo palo, Iván Ramírez. Allí Saracho. Espera el rebote Martínez. Ferfer para meterse al área. Tiro libre para la aborigen. Va Mansur, centro bajo, golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Barbote! ¡Gol! De Guaraní, Guaraní. Barbote logró desviar ese centro intencionado de Mansur. Atropelló a alguien sobre el segundo palo, pero no tocó la pelota. El balón se metió. El asistente acompañó la jugada. Seguramente pasará por la revisión VAR. Barbote desvió esa pelota con eficacia, con eficiencia y se metió sobre el segundo palo. No tocó Saracho. Guaraní por ahora pasa a ganarle a Olimpia 1-0. Esta es una jugada preparada. La perfección del envío por parte de Mansur y también la llegada justa de uno que está subiendo el nivel y bastante, que es Alcide Barbote. La importancia de tener a un futbolista que remate bien y a tener a varias opciones dentro del área que conecten bien. Fue el caso de Guaraní mientras se hace el trazado, se va a estar observando seguramente, pero Barbote estaba habilitado. Hay otros que tal vez se podrían llegar a interferir. Hay que ver que se coteja y que se encuentra. Se confirma el tanto. Se confirma el gol. Lo de Barbote, Guaraní lo pasa a ganar tras una efectividad de una pelota parada, producto de una falta sobre Rodríguez. Alcides Barbote, el autor del gol, Freddy. 22 años para el hombre de la ciudad de Itagua. Tercer gol en este torneo, segundo que le hace Olimpia. Gol número 37 de legendario en este certamen. Gana Guaraní 1-0. Iván Morales. La sensación que me quedó es que Saracho estaba adelantado cuando cabeceó Barbote, pero Saracho no inquietó, no incomodó a nadie, no tuvo participación y al no tocar el balón no tenía influencia sobre la jugada. Seguramente en momentos el VAR nos va a proporcionar el trazado tras el tiro libre de Mansur. Lo cierto es que tras revisión el gol subió al marcador y Guaraní está sacando una ventaja importantísima. Pelota larga de Aldo, golpe de cabeza, Ángel Alfonso que quiere, Franco que cabecea, Martínez que va jugando para Iván Leguizamón, Benítez que puntea. Renguea Derlis Rodríguez. Por las dudas trabajan Miño y Diego Fernández. A Martínez, juega para Seba Ferreira que baja, marca Martínez que presiona bien, baja y domina Vargas, Vargas que toca,
Javier Domínguez para Olimpia. Domínguez entrega para Lucas Morales. Centro de Morales. Arriba para Ferreira. Aldo Pérez, el arquero, atrapa. Ese centro que favorece más al arquero que al propio delantero de Olimpia. Vamos a ver cómo es la reacción y de qué manera termina encarando Olimpia lo que resta de esta primera parte, porque queda un montón todavía para que se juegue. Vamos a ver cómo reacciona también Guaraní con este resultado que lo tiene por ahora arriba por la mínima diferencia. Va a buscar Sebas Ferreira, esa pelota le gana a Barbote, cabecea para Alcaraz, cierra el arco. Situación clara, Ferreira para Alcaraz, conectó la pelota cerca del palo. La jugada más importante de Olimpia es esta, porque termina habilitando de cabeza a Sebastián Ferreira para uno que maneja bastante bien esa vía. Es Alcaraz, que no necesitó saltar mucho, le dio más dirección que potencia, pero termina fallando el arco. Cuando ya no tenía chances Pérez, que solamente observaba, le termina ganando a Maidana. Olimpia estuvo cerca del empate. ¿Cómo La más clara de Olimpia. Se enojó Bernay, casi entró en la cancha. Votó una vez, dejaron votar 2 veces. Imposible, decía el técnico argentino. Sí, esa pelota votó primero antes que Sebas Ferreira le gane a Barbote. Y Olimpia con su estilo de pelotas largas generó cuando va Iván Ramírez. Marca Axel Alfonso. Rechaza la pelota a Gastón Olveira. Allí sale Barbote. Anticipa, cabecea, juega hacia un costado. Banco de suplentes en Olimpia, por favor, Diego. Facundo Infran, Alexis El Cantero, Junior Barreto, Tobías Morínigo, Matías Argüello, Giovanni Bogado, Eric López, Hugo Quintana, Romeo Benítez, Thiago Caballero, Fernando Cardoso y Luis Abreu. Juega Mansur. Protege esa pelota. Mansur va a perder. Perdió contra Sebas Ferreira. Comete falta después, pero el árbitro aplica ventaja. Porque allí va escapando Domínguez. Domínguez para Ronnie Redes. Le pega. Potente, pero abierto. Otra vez Olimpia llegando de manera consecutiva. Y el que saca el remate es Ronnie Redes. Vamos a ver, primero hubo una situación entre Mansur y Sebas Ferreira. Dejó seguir con la ley de ventaja porque Olimpia no perdía la pelota. Y acá está el remate de Ronnie Redes, que no pasa lejos de la portería de Pérez. Volvió a avisar Olimpia que quiere el empate. Olimpia no se entretiene mucho con la pelota. Rápidamente o busca el centro o mete el disparo. Aquí para mostrar que no tocó Saracho esa pelota. Va el balón alto, largo, arriba, golpe de cabeza de Vargas. Vargas que quita. La va jugando Mansur. Alcanza Ferfer. Rebotó el balón en Vargas. Y Vargas va. Intenta Iván Leguizamón. Alta de Iván Ramírez. Amarilla. Primera amarilla en Guaraní en este partido. Segunda para Iván, que ya había completado 5. Esta es la 7ª tarjeta en el torneo para el número 9. Bueno, acá lo termina pisando. Ahí a la altura del tobillo incluso le termina mostrando las medias. Correctamente amonestado el centro delantero de Guaraní. 27 minutos de partido. Gana Guaraní 1-0. Toca Leguizamón, sorprende. El árbitro dice que todavía no autorizó. A los 21 minutos, el gol de Alcides Barbote, con el cual está ganando el aborigen, el puntero del campeonato. Le va a pegar Leguizamón. Leguizamón y el centro pasado arriba. Y va Alcaraz. No llegó. Mucha potencia en ese envío de Leguizamón, porque tampoco nos estaban acomodando siquiera ni Alcaraz, ni en este caso Axel Alfonso, que estaban en el segundo palo. Errático Olimpia en esta decisión con ese envío de Leguizamón. ¿Cómo está Derlis Rodríguez, Freddy? Ya camina con normalidad, pero aún así siguen trabajando en la parte física Miño y Fernández. Fueron advertidos por el árbitro del partido los protagonistas de esa acción, Sebas Ferreira y Mansur. Advertencia verbal, pelota larga, Lucas Morales que quita, baja Vargas, trabaja defensivamente Ferfer, Morales que adelanta pero se equivoca, sale Maidana, Maidana para Guaraní, Ferfer recibió el control, no es bueno, Vargas que quita, Benítez que recupera. Va a recuperar Olimpia. Ya tiene Ronnie Redes. Llegó Rodríguez. Cayó Redes. La pelota para Mansur. Ahora Martínez. El pase para Maidana. Va el balón para que corra Ramírez. Cruza Vargas. Gana con velocidad de cabeza. Le dio a Gastón Olveira. Esa última recuperación de Rodríguez contra Ronnie Redes es un poco
el símbolo de lo que busca Bernay. Delanteros que vuelven siempre, que hostigan, que molestan, que le dejan con incomodidad al rival. Aquí es Mansur el que termina empujando a Javier Domínguez. Hay tiro libre. Sí, porque es un equipo intenso, Guaraní. En todas las líneas, hasta la Fiera Fernández veíamos que estaba tratando de recuperar dentro de la limitación física que tiene para marcar, ¿no? Así cuando ataca. A Ramírez juega por eso y se destaca. Estamos hablando del 9 de Guaraní. Rodríguez y Sánchez también ofrecen eso. Martínez, Leguizamón, marca Alcides Benítez, rebota en él. Lateral ofensivo para Olimpia. Héctor David Martínez juega rápido. La pelota tocada para Franco. Ahora Redes. Bloqueó Saracho. No le pegó bien a Rodri Redes. El balón de Lucas Morales. Busca Morales. Presión de Derrick Rodríguez. Desvía Luis Martínez. Quiere Redes. Empujado por Maidana. Saque lateral. Rápido Redes. Morales como la trae. La metió para Alcaraz. La bajó dentro del área. Seba Ferreira. Le viró la pelota a Sánchez. Saca desde el fondo Maidana. Olimpia empujando, intentando el empate. Vargas y una lucida acción para dejar pasar a Iván Ramírez y salir con la pelota. Allí está Gustavo Vargas que mete un buen pase. Corta. Barbote con todo. Sí, buen trabajo está teniendo Vargas porque trata de anticipar, de meter el físico, de correr, de ganar y muchas veces toma el riesgo y hasta ahora le está funcionando bien al zaguero central que tiene Olimpia, que va empujando a su manera, más que jugar líricamente, está mostrando mucho esfuerzo a la hora de ir al frente. ¿Qué reclama Bernay? Que el lateral debe ser mucho más atrás. Allí Martínez va a sacar. Héctor David Martínez, Adrián Alcaraz, golpe de cabeza de Sánchez. Nuevo saque de manos que corresponde al equipo de Olimpia. Y va Héctor David Martínez, que mete la pelota para Iván Leguizamón. Robó Alcides Benítez, estaba desatento Iván, igual la cubre. Iván Ramírez, gana Iván Leguizamón. Leguizamón que toca. Héctor David Martínez, Javier Domínguez, Olimpia instalado en campo rival, y va Javier y espera Morales que tiene espacios y pelota, va Morales, centro que se desvía en Maidana, ahora Rodney Redes la metió al área, Javier Domínguez que quiere un rebote, le pegó Franco, rebotó en Saracho, la quiere Adrián Alcaraz, sigue Alcaraz, se tropieza en Benítez y es tiro libre. Va a tener una pelota parada a favor de una zona interesante el equipo de Cano, que fue empujando, que se metió con la organización de Domínguez, que fue llegando también Franco, dos que deben aparecer más en Olimpia para elaborar juego, tratando de tener protagonismo Redes, todos los de arriba, pero Olimpia empujando más que jugando, consigue una pelota interesante a favor, pelota parada. Se enoja Alcides Benítez, es cierto fue sin querer, pero terminó tocando Alcaraz, que se dejó caer. Hay tiro libre peligrosísimo para la portería de Aldo Pérez. Está Leguizamón para entrarle de zurda, pero el que coloca la pelota para pegarle es Rodney Redes, la vuelve a mover, la abre un poquitito más. Rodney Redes que puede buscar el arco. Vargas sobre el segundo palo. Por ahí anda Sebas Ferreira. Hay tiro libre para Olimpia. Le pega Redes. Aldo con total seguridad porque ni siquiera se dio el rebote. Esa pelota directamente buscando el arco, buscando el primer palo, pasa la barrera, pero lo termina encontrando a Pérez con mucha seguridad. Toma ese balón. Maidana con buen control, le dio a Martínez, la mete larga, se equivoca Martínez, saque lateral. Diego Money sortea 20 aguinaldos de 3 millones de guaraníes. Sí, 20 aguinaldos de 3 millones de guaraníes. Usa la app y puede ser uno de los ganadores. Va Héctor David Martínez, centro al área. Le sobra a todos. En la otra zona Rodney Redes. Redes de vuelta al encuentro, al contacto con la pelota. Le dio a Morales, buena acción. Morales tocando para Domínguez. Rechaza Saracho. Guaraní atrás para defender. Olimpia ha crecido. Va por derecha intentando Javier Domínguez. Recibió de Alex Franco. Sigue Domínguez. Lucas Morales. Morales, Rodney Redes.
Allí marca Rodríguez. Lateral ofensivo para Olimpia. Transcurren 33 minutos. Lo marca Coca-Cola. De vuelta a Ronnie Redes. La pelota para Alfonso. Alfonso. Vargas. Vargas. Martínez. La marca de Sánchez. El anticipo de Barbote. Le pegó en la mano la pelota. Le quedó a Seba Ferreira. Falta de Barbote. Continúa Seba Ferreira. Le va a pegar. Le pegó. Bloqueó Saracho. Un rebote. Traba en la media luna. Olimpia tira Alcaraz. Hay saque de portería, se juega con todo. Se juega con todo, empujando. Porque Sebastián Ferreira le agarró algo de egoísmo porque estaba bien posicionado y con opción a la derecha a Ronnie Redes, que le termina reclamando. Fíjense que Redes tenía la libertad absoluta, pero decide no pasarlo. Decide rematar del rebote. Había chances todavía para jugar a los costados. Tanto Alcaraz como Seba Ferreira pensando en convertir algo entre ellos mismos y desaprovechando una gran oportunidad que tenía el equipo de Cano. Copa de primera, Tigo Bueno, van a Postala. Saca Aldo Pérez. Gol de Barbote para el 1-0 de Guaraní. Salta Sánchez. Cabecea Martínez. Va Alcaraz. Ahora Luis Martínez jugando hacia atrás. Falta de Leguizamón. O de Alcaraz. Alcaraz. Advertencia de Derly Benítez. Sin tarjeta. Toma Coca-Cola y sentí el momento. Coca-Cola, magia de verdad. Ya se repone Barbote. Lo termina levantando Leguizamón. Acá van a la disputa de la pelota. Hay un brazo izquierdo de Alcaraz, no sé si hay un contacto pleno, por eso reclama bastante Alcaraz en esa jugada. Lo cierto que se sancionó una falta a favor de Guaraní. Metió el brazo por encima del hombro, pero no hay golpe. Entonces el árbitro, me pareció, hizo lo correcto, marcó la falta, pero hasta allí, sin amonestación, levanta Barbote. Va corriendo Alcides Benítez, vuelve Leguizamón, lo sorprendió Derlis Rodríguez. Va Rodríguez, centro bajo, Axel Alfonso. Alfonso. Javier Domínguez, salida para Franco, controló, marcado Benítez, Morales encontró espacios, Sebas por el medio, por derecha Redes, por izquierda Alcaraz, y va Olimpia, Morales para Alcaraz, saque lateral. Bueno, errático también Morales, y el rostro de Almeida lo dice todo, porque ya era antes, mirá cómo se enoja Redes, porque ya le venía marcando el pase y era lo más sencillo que tenía para hacer, decidió hacer un cambio de frente, le pega mal. Olimpia también desaprovechando porque Guaraní volvía, porque Guaraní tenía poca gente atrás en ese intento de ataque de Olimpia. Todo contigo, todo ilimitado, y el comentario de Ángel Barrientos cuando levanta Barbote. La va a buscar Ferfer, la pelea Javier Domínguez, cabecea, Iván Leguizamón, la baja al medio, gana Mansur, Mansur con Alcaraz, Mansur, Barbote y la pelota larga, Olvera abandona el área, ¿sí? Sí, los suplentes de Guaraní son Fernando Martínez, Dani Pérez, Juan Patiño, Mario López, Thiago Servín, Víctor Cabañas, Aldo Maíz, Giovanni Gómez, Octavio Alfonso, César Miño, Diego Fernández y Richard Torales. Muchas gracias, Freddy. La pelota de Martínez quiere por allí Javier Domínguez, abajo gana Luis Martínez, toca Mansur, Iván Ramírez, Mansur. Hay falta de Franco. Se toma del rostro Iván Ramírez. Ya pedía disculpas Franco, Metió el brazo Franco allí. Sí. El árbitro se acerca a Iván Ramírez y muestra la roja. Roja directa. Pedía disculpas Franco por hacer esto. No sé qué le pasó por la cabeza a Franco. Le termina golpeando de pleno en el rostro. Mano abierta. Fue a la disputa de la pelota. Terminaba ganando el delantero de Guaraní. Fue golpe con mano abierta, No sé si no están revisando en el VAR la tarjeta roja, aunque se tomó su tiempo Derly Benítez para decidir la sanción disciplinaria. De hecho, me parece que ya tenía la determinación de usar la tarjeta. El color lo resolvió después. Roja directa muestra Derly Benítez. Fue a buscarlo al rival. A lo mejor Benítez fue a buscarlo al rival. A lo mejor era una mano que buscaba el pecho, pero terminó impactando en la cara, sí. Plenamente en la cara, en la zona blanda. Bueno, vamos a ver si se analiza, porque es así. Acá no se mide mucho la intencionalidad tampoco, sino a la altura de dónde va esa mano. Va cuello con rostro más o menos, pero hay una mano abierta que busca
al rival. Qué notable, ¿no? Pues porque hablábamos nosotros en la previa del partido lo que le había pasado ante Cerro Porteño. Una expulsión de Paredes. Y ahora, salvo que el VAR llame y haga un debate y le muestre los elementos, se revea esta expulsión directa, roja directa para Franco. No hay movimientos en el VAR, por eso Franco ya se va de la cancha. Se queda Olimpia con 10. Va directo a vestuarios. Expulsado Franco a los 38 minutos. Este tema de friccionar mucho, de buscar que el rival no avance, a veces te expone a las exageraciones, te expone a los riesgos de que se pueda llegar a este tipo de jugadas. Ya está todo confirmado. Olimpia se quedó con 10, gana Guaraní 1-0. El partido que continúa. Mansur, Barbote, Saracho ahora, vino para Barbote. Pilsen dice que gana Guaraní 1-0. 10 años. Almeida quiere que Seba baje un poco más para ayudar en la marca. Sí, le termina levantando el brazo, pulgar arriba. Sebastián Ferreira a jugar ahí. 10 años, la mejor cerveza paraguaya para el mundo y lo celebramos con Ñoña Guaraní 7500. Pilsen, orgullosamente paraguaya, marcando el marcador parcial del partido. Gana Guaraní, ataca Lucas Morales, recibe Rodney Redes, Morales va, rebota Anderlis Rodríguez, hay saque lateral. Transcurren 40 minutos. Lo marca Coca-Cola. Lucas Morales levanta la pelota al área. El golpe de cabeza de Saracho. Sacó Saracho. Hay córner para Olimpia. Una de las vías que debería de explotar, imaginada por el contexto que está teniendo el equipo de Cano, es la pelota parada, porque tiene buenos cabeceadores, porque está Martínez, está Alcaraz, el propio Tutu Vargas. Vamos a ver cómo resuelve Olimpia. Colocando la pelota Leguizamón y viene el córner con Copa, con buena rosca arriba. No le pudo dar bien Vargas, entraba Martínez. Hay saque de portería. Fueron 3 a buscar esa pelota. Estaban Alfonso, el propio Martínez y Vargas. Ninguno le puede conectar a ese balón que tenía mucha altura y potencia. Va Mansur amaga, Alcaraz marca. Sánchez que intenta darle a Benítez, que se proyectaba, así escuchó. Ale da Silva le grita a Iván Ramírez: ojo, cuídate porque ya tenés tarjeta. La va a buscar Seba Ferreira. Controla Rodney Redes. Martínez ahora. Domínguez. Javier Domínguez. Domínguez por izquierda. Héctor David Martínez. Pelota para Leguizamón. Se metió hasta el fondo. Barbote enganchó y salió muy claro. Alcides Barbote, el autor del gol. Barbote que toca por bajo. Martínez que gana. Saracho que rechaza. Héctor David de Bulta. La va a encontrar Derry Rodríguez. Rodríguez tira atrás. Presiona a Lucas Morales. Primero Vidana. Juega Aldo Pérez. Largo el envío para que la pelee Iván Ramírez. Gana de pecho Gustavo Vargas y juega para Gastón Olveira. 42 minutos de la primera etapa. Con gol de Barbote gana Guaraní. Olimpia con 10 por expulsión, con roja directa de Franco a los 38. Allí Alcaraz. Ahora Javier Domínguez bajando para Alcaraz, tocando bien para Morales y cómo cruza. Espera Rodney Redes, espera Leguizamón, vino al centro Alcaraz. Pérez, Aldo Pérez, fantástico. El arquero la sacó. Qué gran carga al centro de Morales, le pegó de aire a Adrián y Aldo Pérez con un manotazo excepcional evita el empate. Sí, había arrancado Alcaraz esa oportunidad de ataque, abre la pelota al sector derecho, Morales saca al centro, le termina pegando de esa manera de tijera, Alcaraz utilizando ese recurso porque ya caía Maidana, le termina picando esa pelota. Corner que vino, Ferfer que quita, Benítez que quiere la contra, Lucas Morales que va, que cerca estuvo Olimpia del empate, qué gran gol iba a ser, pero allí Aldo Pérez se hizo notar con un manotazo excepcional, grandes reflejos del arquero de Guaraní para impedir el gol. Barbote que quita, lateral para Olimpia que con 10 igual empuja, va, quiere el empate. Martínez meterá la pelota al área, espera, Sebas,
balón al área, la desvió Ferreira, quiere Alcaraz, Saracho gana, saca Ferfer, clara la salida de Ferfer y tocó para Ramírez, que se vio sorprendido por el balón. Alfonso le dio a Martínez, Martínez para Olveira. Y esa tapada muy similar a la que... Epa, sacó Olveira sin precisión, la deja ir Mansur. Error en la salida de Olveira, se desentendió con Martínez, pero no pasó a mayores. Se tropezó Martínez también. La pelota terminó en el lateral. Sí, Guaraní está jugando un poco más lento, no se nota todavía la diferencia numérica que tiene en campo. El resultado favorable para el equipo aborigen y Olimpia sigue insistiendo y buscando con mucha gente. Barbote entregando por derecha para Mansur. De vuelta sobre la posición de Barbote. Van a agregar 3 minutos. Guaraní y la búsqueda del hombre libre. Está jugando 11 contra 10. Benítez que toca. Martínez que va hacia el Alfonso para Iván Leguizamón. Marcaba Mansur. El árbitro está evitando la falta. Tiro libre. Y la tarjeta dice Almeida desde el banco, porque lo termina tocando Mansur a Leguizamón cuando este buscaba ganar con velocidad. Terminó dudando, pero sanciona la falta a favor de Olimpia. Falta hasta allí. Saca Martínez. Arriba Adrián. Rechaza Barbote. Baja se va Ferreira. Ferreira que va. Avanza Martínez. Juega Sánchez. Ferfer intentó darle a Ramírez. Héctor David Martínez tira hacia atrás. Vargas apretado por Derlis Rodríguez. Juega esa pelota para Gastón Olveira. Olveira, Gustavo Vargas. 45 minutos. Ya mostró el cuarto, los 3 que había anticipado Freddy. Va la pelota larga. Aldo Pérez se queda con el balón. Gana Guaraní 1-0. Decía lo de Pérez, muy similar a lo que había pasado con Olveira, con ese tapadón que había tenido cuando Mansur intentaba abrirle el marcador. Acá lo de Pérez también fue muy bueno. Una tapada similar al que había tenido el Uruguay. Déjame decirte que esta me pareció más espectacular porque le pegó con violencia al Alcaraz, tenía más potencia. Parecía que esa pelota se metía. Impresionante lo de Aldo Pérez. Fue muy buena también la tapada de Gastón Olveira contra Mansur en la primera etapa. Pase que toca Mansur. Juega Iván Ramírez, se equivocó. Parecía pase fácil. Juega Rodney, también se equivocó. Y gana Barbote. Barbote. Iván Ramírez controla bien y Guaraní prepara este ataque. Con Derlis esperando por izquierda. La pelota sobre la posición de Martínez. Martínez, Mansur. Mansur desplaza. Ferfer va. Ataca Guaraní. Doblando Maidana. Va hasta el fondo Derlis Rodríguez. Rodríguez para Maidana. Tapó Olveira. Se metió en diagonal Maidana. Que bien habilitó Derlis Rodríguez. Salvó Gastón Olveira. El pase, fíjense, de Derlis Rodríguez, cómo termina metiendo la pelota justa allí para que llegue el lateral izquierdo de Olimpia y termine metiendo el lateral izquierdo de Guaraní. Digo bien, el remate, la intervención de Olveira, quedó lastimado Vargas, me parece, en esa jugada. Ya se va a levantar Olveira, lo tuvo Guaraní, apareció por el sector izquierdo. Maidana con el remate, Olveira le dice que no. Qué bien dobló Maidana, viene el córner, pelota abierta, allí el centro al área, golpe de cabeza de Alfonso, baja Iván Ramírez, recupera Iván Leguizamón, acelera Leguizamón y va, ataca Olimpia, espera Alcaraz, pide Rodney Redes, Leguizamón mano a mano con Benítez, rapidísimo Benítez, cubre la posición. El duelo de velocistas no logró ganar en esta Leguizamón. Bien Alcides Benítez. Muy bien ahí Alcides porque es rápido Leguizamón, pero mostró también toda su velocidad y capacidad para jugar. Y además esa madurez que va consiguiendo Benítez, porque el otro Benítez de tiempo atrás hacía una falta y se ganaba una tarjeta amarilla sin problemas. Ahora es como que va cuidando más esas cuestiones. El lateral derecho de Guaraní, el pase era antes. Leguizamón quiso hacer una jugada personal. Está con alguna molestia al Tuto. Vargas con algunas molestias. Está terminando la primera etapa. Gana Lucas Morales. Baja Vargas. Javier Domínguez se engancha. Empujones entre Vargas y Derlis Rodríguez. Ha concluido la primera etapa del partido. Aquí en Capiatá gana el puntero del campeonato. Gana Guaraní 1-0 con el gol de Barbote.